primero que tienes que hacer es que todo este trabajo no se quede en el área de personas. La creencia es la responsabilidad individual. O sea, no eches la culpa afuera, Míratelo la creencia dentro. es la responsabilidad individual. Claro, míratelo dentro. En muchas organizaciones, las áreas que se consideran, que yo no creo que sean, no productivas, que no traen negocio, no somos comerciales, el dinero no entra por recursos humanos, ¿vale? Entonces eso hace que se conviertan en departamentos que no son prioritarios, y creo que ese es el error, y hacia lo que yo he evolucionado, y creo que hacia donde tienen que evolucionar estas áreas, más hacia una visión de negocio y de cómo tú aportas y te alineas con el negocio. Pues bienvenida, Lorena Palacio, a la gran pregunta, ¿no? Y aquí lo hacemos dentro del contexto de cuidar el talento para liderar el cambio. Y lo hacemos con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Y en tu caso, además, Lorena, vamos a ver algo que para mí me atrae muchísimo y que creo que aporta mucho valor a la empresa, que es cómo diseñar una estrategia de diversidad integrada en el negocio. Sí, la verdad es que yo creo que es la clave, ahí la has bordado. Es integrarla en la estrategia de negocio, que es lo complejo, bajo mi punto de vista. Porque gestionar diversidad o decir que gestionas es sencillo, pero si no lo tienes integrado de una manera clara en una estrategia, deja de tener sentido. Y hablando así off the record, Lorena tiene una experiencia empírica en todo esto. Cuéntanos cómo vas creando esa experiencia para llegar a esto, que tú ahora tienes clarísimo, pero claro, ¿de dónde vienes para tener claro todo esto? Pues a ver, vengo de toda mi vida dedicarme a los recursos humanos y evolucionar como han ido evolucionando los recursos humanos. He ido creciendo con ellos. Al principio pues he trabajado mucho la parte hard, mucha negociación colectiva, convenios colectivos en sectores duros como puede ser la sanidad principalmente, y poco a poco yo me he ido dando cuenta de que había que ir creciendo, había que ir evolucionando y que había que ir adquiriendo un protagonismo dentro de la organización y dentro de la estrategia desde el área de personas, y que eso no se consigue negociando convenios colectivos o haciendo nóminas, que está genial, que es lo que es el primer paso. Había que evolucionar y había que aportar un valor, porque al final el problema, o lo que yo veo, es que en muchas organizaciones las áreas que se consideran, que yo no creo que sean, no productivas, ¿sabes? Que no traen negocio, no somos comerciales, el dinero no entra por recursos humanos, ¿vale? Entonces eso hace que se conviertan en departamentos que no son prioritarios, y creo que ese es el error, y hacia lo que yo he evolucionado, y creo que hacia donde tienen que evolucionar estas áreas, más hacia una visión de negocio y de cómo tú aportas y te alineas con el negocio, y a partir de ahí, de alguna manera, también tras beneficios, que es el cambio de paradigma con respecto a cómo se interpretaba antes, que eran las áreas de personas. Entonces ese caminito lo he hecho, y a partir de ahí pues he llegado a darme cuenta de que había que diseñar una estrategia para eso, para aportar, y que para aportar no nos podemos quedar solamente en esa parte más hard, sino que tenemos que evolucionar hacia, pues eso, hacia trabajar la diversidad, hacia trabajar en nuevos modelos de gestión de personas que nos permitan aportar al negocio desde una manera más cuantitativa, que necesitas números, pero no solo el gasto, sino necesitas, porque eso es lo que ocurría, que éramos como un gasto, y ahora lo creo ferviente, o sea, lo creo 100%, que traemos dinero, que traemos negocio y que aportamos al negocio. Y ese es el cambio de visión que a lo largo de mi vida profesional he llevado a cabo, y en el momento en el que estoy, en intentar aportar en esa parte. O sea, fíjate, dentro de esta parte de recursos humanos, ¿no? Tu trayectoria te lleva, vale, sí, empiezo con lo más hard, o sea, negociaciones duras, sanidad, no sé. Esto lo integro, entiendo el valor que aporta. Sí, claro. Y ahora, como tengo claro el valor que aporta, lo primero que hago ya es decir, yo soy un departamento de ingresos, no de gastos. Eso, vamos. Y esto es lo que, sí, pero esta parte ya es darle la voz. Vamos a ponernos, cuando estemos en los comités, yo soy también la que traigo ingresos. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cómo? Porque diseño estrategias, dentro del negocio te integro la diversidad, y además me decías que hacías con 3 pilares y viendo algo que me parece maravilloso y muy lógico, eficiente, pero que no siempre se escucha.
el viaje del cliente con el viaje del usuario. Es el Journey Map, ¿no? Cómo integras al cliente interno y externo y lo unes con 3 pilares. Y esto es algo tan sencillo que me parece que has tenido esta capacidad por tu forma de ser, de bajar y decir, ¿qué es esto? Y esto es el valor que aportamos. Eso es tal cual. O sea, tú al final lo que tienes que hacer es integrar. Tienes 3 pilares. El primer pilar es la alta dirección, que tiene que tener clarísimo el valor que aporta el área de personas desde este punto de inversión, de incremento de beneficios, no desde el concepto de gasto de todos los meses ir allí a sufrir con la gota porque se me ha ido el presupuesto. No, ¿sabes? O sea, vamos a cambiar el orden, que no va de eso. Entonces yo te puedo aportar. ¿Cómo te aporto? Pues primero con eso, cuando tú empiezas a valorarlo y cuando la estrategia de negocio integra esta visión. Después, ¿qué hace el área de personas? Pues el área de personas lo aterriza. O sea, le da una estructura, le da un formato, le da una metodología que va, bajo mi punto de vista, la experiencia de empleado encaja estupendamente. Y por último, quien lo lleva en el día a día son los líderes, que son los líderes operacionales, o sea, un responsable de un área. Esas personas son las que al final son estratégicas, porque son las que al final en el día a día toman la decisión y deciden pues tener una visión más humanista, una visión más agresiva, y eso condiciona. Desde, vamos, eso lo hemos escuchado todos, esa persona que al final pues coge una baja porque ha tenido un problema con su responsable, porque no se ha sentido bien, y todo este tipo de cosas son al final el día a día en el que ese responsable ha podido gestionar la situación de esa otra persona que se sentía como fuera de diferentes formas. Y ahí está la clave, es en esos 3 pilares. Que lo pongas en valor, que hay una metodología, siempre tiene que haber un método, y números, tiene que haber unos dashboards, tiene que haber datos. Porque el problema que ha existido con toda esta parte más soft es que todo el mundo era como pájaros y flores, ¿sabes? No había un número y la gente, bueno, pues sí, parece que la gente está bien, parece que se van menos. No, perdona, índices de rotación, control de absentismo, como tú al gestionar tu diversidad te das cuenta de lo que necesita cada persona, cada colectivo, y a partir de ahí empiezas a hacer cosas, ¿sabes? Pero cosas con sentido, con coherencia, con criterio, y que luego puedas medir y veas la evolución. Que eso antes no, o sea, el dashboard que había era siempre el del gasto. ¿A que sí? El tema del gasto era como una pesadilla, es como una pesadilla. Pero yo creo que para muchos directores de recursos humanos, o sea, ese fin de mes, ese 5, yo es que me acuerdo, el 5 ya me estaban llamando, ¿cuánto ha sido el gasto este mes? ¿Cómo ha ido? Porque en hospitales además, o sea, el gasto de personal, yo he estado en organizaciones en las que el gasto de personas siempre ha sido muy alto, ha sido un gasto muy potente, porque sanidad, pues hombre, enfermería, auxiliares, médicos, o sea, como se te vaya la mano con un par de médicos, se te han ido 300.000 euros al mes, ¿sabes? Así como te descuides. Entonces era muy... O sea, se quedaba pequeño el área de personas dedicándose solo a eso. Sí, sabes que te escucho, quiero bajar al detalle de los 3 grandes, pero antes de esto es que te escucho, ¿no? Y fíjate, lo que veo es, ¿no? Lorena lo ha sufrido tanto, pero de este sufrimiento ha hecho arte. Bueno, arte no sé, pero sí, he dicho de ahí que hay que escapar. Pero digo, el arte entendido como crear un modelo. Venga, yo le llamo arte, pero es del dolor crear algo. Sí. Y que además de claridad para que los demás... Te entiendo perfectamente, sí. Entonces, te escucho y digo, ha habido sufrimiento en todo el proceso, eres una persona dominante, lo tienes claro, vas a por ello y le empiezas a dar una forma, pero además de eso, tienes claro que lo haces para recursos humanos, no solo para la empresa en la que estás, y has bajado algo, ¿no? Hay una estructura y hay unos pilares y algo que dices, este es el futuro de los recursos humanos y debemos de negociar desde aquí. Y te escucho y percibo esto, ¿no? Entonces, me parece de una generosidad enorme, porque es... Oye, todo esto lo hago porque amo mi profesión, si no, no lo puedo hacer. Sí. Además es que tengo clarísimo. Me preguntas y me encanta, me apasiona lo que hago. Claro, pero se ve, ¿no? Porque lo amas, tienes esa pasión y entonces dices, esto es lo... Y estoy dando destilado todas esas experiencias que he tenido. Entonces ahora
conectando con esto, me parece un lujo tenerte y vamos a desgranar estas partes, ¿no? Pero nace desde ahí. Desde una parte, amas lo que haces, tienes pasión por ello. O sea, yo siento cuando estoy contigo que hay un compromiso por recursos humanos. Total. ¿Me entiendes? No por tu empresa. No, nuestro departamento es y tiene una potencia enorme en la organización. Sí. Antes me llamabas el día 5 para saber los gastos y le has dado la vuelta para que el día 5 me digas cómo vamos a seguir invirtiendo para crecer. Para crecer, sí, y seguir aportando. Eso es. Sí. Y entonces, empezando por el primer pilar, no es, venga, ¿y esto cómo lo negociamos en los comités? Es que eso es clave. Y esto ya vamos a experiencia, ¿no? A chicha. Sí, pues es que es la clave, porque si el equipo directivo no se da cuenta de que o gestiona de otra manera y reinventa la organización y cambia el enfoque sobre algunos temas, le acaba hundiendo. Y eso cuesta, para eso tienes que ir con datos, cuando empieza a incrementarse el absentismo. Y todo el mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La primera, siempre hay alguien que dice, no, es que la seguridad social, otros no, es que son las personas. Mira, cuando esto está ocurriendo a nivel general y está pasando con personas muy diferentes, tenemos un problema, tenemos que empezar a trabajar en ello. O sea, tienes que plantear la estrategia, sobre todo ahí arriba, que hay mucha gente de números, con datos. Con mucho dato. O sea, cada vez que un trabajador se marcha a otra empresa, tanto el reponerlo como el formarlo te está costando esto. Yo te propongo que trabajemos de esta otra manera, que me des la oportunidad, pero hay que tener mucha contundencia y hay que ir con datos, sobre todo ahí arriba, que les encantan los números. Si te dijese ¿qué tres datos sabes que son fundamentales? O sea, para todas las compañeras que empiezan, venga, y Lorena, ¿qué tres datos? Pues mira, lo que estoy diciendo, arriba lo que duele, ¿qué es? Números, lo económico muchas veces. Ahí le has dado. Pues entonces, el absentismo, que además en España cada vez va creciendo más porque está atorado el sistema sanitario y eso hace que se dilaten mucho los procesos de bajas. Y eso no lo vamos a poder cambiar de hoy para mañana. Entonces, como esa parte no depende de nosotros, vamos a manejar la que podemos manejar nosotros, que son nuestras personas, y cómo podemos hacer que esa situación cambie. La rotación también me parece importantísima, ¿vale? El que se te vayan las personas, y además hoy en día en la que el 90%, o sea, todos trabajamos, todos tenemos acceso a la información, conocemos una marca empleadora, tú ya vas, o sea, la imagen de marca empleadora impacta mucho sobre la imagen de marca en general para el cliente. Pues yo tocaría esos tres palos. ¿Imagen de marca? La imagen de marca. Rotación y absentismo. Con esos tres. La imagen de marca, que hablas con el comité de comercial y marketing y comunicación, todo el negocio hacia afuera, y dices, yo aporto a tu imagen de marca. Es que si no, no... Sí, y te lo voy a demostrar con un dato. Claro. Esta es tu imagen de marca. Eso es. Una es la que tú pones hacia afuera como comunicación y otras son tus personas. Si lo conectas, tu imagen de marca crece y te lo demuestro. 2, rotación. Vamos a ver. Y a partir de ahí ya bajamos después. Pero la negociación es, tu rotación te está costando en tu EBITDA esta pasta. Y yo puedo hacer que el EBITDA sea mayor. Eso es. Ya me ves como departamento de ingreso, claro, de inversión. Y tercero, el absentismo. O sea, hay un contexto dentro de un mercado, que es España, que sabemos que cada vez tardaremos más en recuperar a las personas que se dan de baja. En el próximo año no va a cambiar. No, ni en el siguiente. Y el comité de dirección suele manejarse entre 1, 2 o 3 años. Claro. No tiene más. Entonces, este contexto se da. Con estos tres datos, trabajas su cambio de mentalidad. Eso es, porque luego tienes que tener... Es que no te lo frenen, que cuando estés bajando ya estructura, y veremos después, que no te frenen en la estrategia que estás implementando. Bueno, que te dejen implementar la estrategia en tu plan estratégico es la clave, o sea, que te dejen liderarlo, que crean en ello. Claro. Porque si no, o sea, esto es, te convenzo y ahora te dicen, venga,
pues ponte a currar. Y no es, venga, me voy a poner a trabajar a lo loco, no. Tienes que, dentro del plan estratégico, tienes que integrarlo y tienes que liderar esa parte de sostenibilidad social o personas, eje de personas. Yo en mis experiencias le han puesto diferentes nombres, pero al final es liderar ese eje de personas que linka con los otros ejes o sostenibilidad social que linka igual con los otros ejes y ponerte tú el gorro y asumir esa responsabilidad. Vale, y en esta parte has hablado, los datos los tengo claros. Déjame que te haga otra pregunta. Venga. En esos datos, ¿qué creencias son las que tienes que derrotar? Aparte de que no somos un gasto, que esta ya la has dejado claro, pero ¿qué otras hay? Si hay y las... Pues la primera, la que te he dicho, el absentismo. Cuando tú empiezas a pensar, esto pasa en general en muchos sitios, la culpa siempre es de los otros. Mira, no, siempre hay que mirarse al ombligo porque algo has hecho tú también. O sea, eso es así, porque si el vecino tiene un 5 y tú tienes un 12, háztelo mirar que algo está pasando, ¿sabes? Pues esa es la primera. Ahí la tienes fácil, ¿sabes? O sea, primero, ahora te puedes comparar, ahora hay mucha información. Entonces ahí tienes una súper fácil. Y la primera creencia es la responsabilidad individual. O sea, no eches la culpa afuera, míratelo dentro. La responsabilidad individual. Claro, míratelo dentro. Porque además tú estás integrado en una sociedad y tu labor también es aportar a esa sociedad. O sea, como organización, porque vamos, podemos ponernos muchas RSC, pero realmente es eso, o sea, tu trabajo, o sea, tú también recoges, pero siembra, ¿sabes? Entonces, esa parte, por ejemplo, ahí tienes uno de los puntos, el tener datos, el aportar datos y convencer de esa manera. Y luego liderar la estrategia, que no es fácil, ¿eh? Esa la vamos a ver también, cuando vemos la estructura y liderar la estrategia desde personas. Pero me quedo por este primer bloque, ¿no? En esta creencia, la creencia de la responsabilidad es nuestra. Claro. No es que la gente es así, no. Nosotros hemos generado una experiencia de empleado que hace que haya más asesores. Vamos a mirar lo que podemos mejorar. Claro. Sí, porque un 2% es la media y ahí estaremos bien. Si bajo un 1 es ideal, pero si estamos por encima de la media, tenemos un problema. Y hay algo que no vamos a manejar, que es lo que tienen que entender, porque eso es muy fácil. O sea, eso se escucha mucho, yo lo he escuchado 1000 veces. No, pero es que claro, la seguridad social no funciona, no, pero es que claro, este tío es un jeta. Que no, que te lo mires tú primero, porque es la única manera que tienes. O sea, tú tienes que manejar lo que está en tu mano. Y en la mano de un directivo de personas o un directivo de una organización está esto, no está cambiar el sistema sanitario. Entonces vamos con estos, ¿cómo es? Con estos muelles, o sea, con estos bueyes tienes que arar, o ¿cómo es? Sí, pues eso. Claro, pero ahí, fíjate, tocas algo ya que se da mucho en los comités de dirección y que se comprueba con charlas más vistas y que más funcionan y tal, que es la vulnerabilidad. Es decir, oye, que el sistema sanitario no cambie te hace sentirte vulnerable. Pues bienvenido al mundo. Venga, siéntelo. Ya está. No y ahora a ver qué hacemos, claro, y ahora a ver qué hacemos. Y ahora vamos a generar confianza en lo que podemos. Claro, eso ¿vale? Es lo que podemos. Venga, pues yo creo que como primer bloque, ¿no? Cuando cualquier persona de recursos humanos, que es estas personas que te apasionan y para lo que estás aquí hoy, les toca hablar con comité de dirección, les hemos dado 3 métricas muy claras. Sí. Imagen de marca, asentismo y bajar la rotación, fidelización. ¿Y qué creencias te vas a encontrar? Que te van a venir con que el problema es de fuera, hazles sentir esa vulnerabilidad y que conecten con lo que es suyo, ¿sí? Que asuman esa responsabilidad y que dejen de querer cambiarlo de fuera. Y con eso lo que tienes que conseguir cuando salgas de esa negociación y en continuas es dame la libertad para generar esta estrategia que yo te voy a traer estos datos mejorados. Eso es, básicamente. Lo has resumido estupendamente, ¿no? Jolín, no, es que, maravilla. Es como muy claro, ¿sabes? Se nota que, oye, que todos hagan esto. Ya, venga, sí, ahora tú entiendes tu contexto, pero que esto funciona. Claro, sí. Vale, y ahora bajamos a la metodología. Vale. Venga, ¿qué es, no? Ya es, venga, ya, oye, porque si no consigues esto, ¿verdad, Lorena? No hagas nada. Es que no, o sea, si los de arriba básicos, no te aportan. La higiene. Y ya está. No, porque no te van a, o sea, te vas a frustrar. Claro. Porque yo también, o sea, cuando tienes, yo ya me he frustrado. Entonces yo tengo clarísimo que si arriba no se lo creen, conmigo no cuentes. Claro. Porque voy a sufrir.
Bueno, Y voy a ellos, seguir insistiendo arriba. siempre. Voy a Y, generar estos cambios de mentalidad arriba hasta que se dé. Y sí, si no, pues claro, los sí, básicos. sí. Pero este es el paso uno y principal. Es contar o estar en una organización en la que, no te digo que quieran revolucionarse, que no estamos hablando de revolución, que empiecen a comprender este tipo de conceptos y que en un comité de dirección se empiecen a escuchar estas cosas. ¿Sabes? No vamos a contratar una empresa para ver si persigue a los absentistas y no, vamos, venga, dame ese dinero para otra cosa, no te dediques a eso, enfócalo desde otro punto de vista. Eso es, Así es. ¿sabes? Pero eso es prioritario. Y luego hablabas de la metodología, hay muchas Claro, ahora maneras. bajas ya, ¿no? Porque si ya conseguiste esto, ahora sí que tiene la lógica que desde recursos humanos Se marque una se estrategia. marque una estrategia y para eso hay. La estrategia, tienes unas metodologías, también tienes todo un conocimiento que compartir. Sí, a mí lo he hecho de muchas maneras, porque yo, vamos, lo he hecho hasta de manera orgánica, por intuición, pero cuando conocí la metodología de experiencia de empleado, me pareció que era una herramienta muy potente para las áreas de personas. ¿Por qué? Porque integran y conectan con la experiencia del cliente, ¿vale? Entonces esto... ¿qué te hace? Te hace estar más íntegra en el negocio, que al final es lo que tenemos que hacer las áreas de personas. Es un poco lo que yo planteo desde el principio, ¿sabes? Que tienes que integrarte y traer negocio. Entonces, lo que hablamos de la marca empleadora, tú ahora mismo tienes varias web donde valoran a las empresas y por mucho que tú digas que eres Dios, como ahí aparezca un 3,5, ahí hay un 3,5 y no te lo va a quitar nadie, ¿sabes? Hay un montón un montón de webs. Entonces eso lo busca todo el mundo y al final es no, ahí no te vayas a trabajar o en vez de comprar este producto compro este otro por esta razón. Entonces una de las razones es que cuidan a las personas y hay muchas organizaciones que poco a poco se van dando cuenta de esto. Entonces, ¿qué haces con la metodología de experiencia de empleado? Lo primero, ordenas. Lo siguiente, hay personas que empiezan a entender el por qué y el para qué. Que nosotros, claro, como lo tenemos muy interiorizado, pues hay veces que lo tienes dentro, pero no sabes decirlo o no sabes expresarlo. Y aquí lo que consigues es tener un método, consigues tener una integración con negocio y consigues que lo entienda el resto de personas, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues la metodología de experiencia de empleado lo que hace es que deja de trabajar por procesos, los procesos existen, van a existir siempre, porque tenemos que tener unos procesos, y empieza a trabajar por emociones, que son mucho más fáciles y medibles, no emociones en el aire, no, medibles, con una metodología. Entonces, a partir de ahí, porque tú cuando un trabajador se incorpora a una empresa dices, qué buen onboarding me han hecho. No, qué proceso de onboarding tan bueno. No, me han hecho sentir bien, me han hecho sentir mal, me han hecho sentir acogido, ¿no? Pues Total. igual con todo, ¿sabes? No hay... pongo el onboarding porque es como muy obvio, ¿vale? Pues entonces es lo mismo. Tú estableces un journey de un viaje del empleado, ¿vale? En el que encuentras unos momentos que vas a medir. ¿Qué momentos eliges? Pues los que estén linkados con la estrategia, los que estén linkados con el negocio. O sea, quiero decir, si yo, voy a poner un ejemplo, si yo quiero mejorar mi marca empleadora porque eso va a tener que ver con la experiencia que va a tener un cliente porque me va a ver, pues entonces tengo que medir la marca empleadora, como si me conocen, no me conocen, cómo me conocen, la persona que entra porque ha decidido, por poner un ejemplo así muy material. Seguimos con el hilo del onboarding. Entonces, a partir de ahí vas generando esos momentos y vas haciendo dos mediciones, una cualitativa y otra cuantitativa, que esa es la clave, que haya números. Entonces hay una medición cualitativa en la que a través de unos workshops y una serie de focus, como hacen con la experiencia cliente, sí es la metodología de experiencia cliente de toda la vida la aplicamos aquí, ¿vale? Es eso. Entonces, a partir de ahí tienes unas emociones y unos tips que te han dado que sabes dónde, pues, por poner ejemplos, que yo soy muy de ejemplos. Si al final en una cadena o en un trabajo, en un hotel o en un hospital tienes un problema porque los trabajadores no tienen sus turnos, yo por tangibilizarlo, pues claro, ahí ya sabes dónde tienes que tocar porque tienes un problema. A las personas les gusta saber qué hacer con su vida. Entonces eso te lo dicen al principio, según hablas con ellos, ¿vale? Entonces, pues por ahí ya vas trabajando. Y vas estableciendo esos momentos y haces una encuesta también.
¿Por qué? Porque necesitas números, por lo que hemos dicho. Aquí un 70, aquí un 60, aquí un 50. ¿Por qué? Porque dentro de un año y pico, 2 años, vuelvo a medir y vemos a ver el resultado. Y vas encontrando pues todos esos momentos. Por ejemplo, si quieres trabajar el liderazgo, que ahora mismo lo que es clave si quieres gestionar una transición o un cambio hacia pues eso, hacia una organización más diversa, una organización más humana, más hacia donde creo que debemos ir todos. Pues tienes que ver cómo gestionan los líderes, qué hacen sentir los líderes y cómo se sienten los líderes, que son importantísimos, que no podemos olvidarlos y que no, esto no va de tú, es que no lo hace, no, es que a las personas hay que darles formación, hay que darles palancas, tienes que enseñarlos porque gestionan emociones y a lo mejor era una persona muy operativa que sabe mucho de lo que está haciendo, pero de repente le han metido a 15 personas y ¿cómo gestiono esto? Pues todo eso hay que trabajarlo con ellos. Otra vez, escuchándote, ¿no? Hay una parte, y volviendo primero a la estructura de recursos, o sea, de la estrategia de recursos humanos, ¿no? Hablas de la metodología del viaje del empleado, sí. ¿vale? O sea, cuando tú haces un viaje, hay una parte que es, oye, darnos a conocer, valor de marca, ¿no? O sea, cómo nos conocen. Esto es una parte. Un momento lo digo para, claro, del viaje. Lo digo para que la gente lo pueda como tangibilizar, ¿verdad? Sí. Que es cómo nos conocen. Después, cuando llegan, ¿sí? ¿Cómo es el onboarding? Después, cuando pasan 6 meses, ¿cuál es la experiencia de integración que han tenido? Después, la carrera profesional que se encuentra. Claro. Y la salida también es importante. Uy, pero si es que además la salida, eso me hace mucha gracia porque yo digo, hay gente que no está entendiendo lo que es el onboarding, que no es cómo se marcha la persona, sino los de dentro cómo lo viven. Claro, el offboarding no es, que también me has entendido, pero es cómo ayudo a esa persona a que transite y tenga otra oportunidad profesional, o cómo desde un respeto y una dignidad gestiono esa situación y cómo gestiono la parte interna, que es la clave, porque es que una salida de una persona en un equipo es durísima para los que se quedan. Entonces, por ejemplo, vamos, que nos estamos yendo como a diferentes momentos del viaje. Pero ese es el viaje. O sea, digo, por ponerlo ahí, acabamos de poner 5 grandes bloques, lo puedes después desgranar más, pero bueno, por poner este ejemplo. Sería, ¿no? A mí me gusta mucho lo de la marca empleadora porque creo que conecta mucho con la experiencia cliente. El conoces la empresa, cómo ha sido tu onboarding, cómo te tratan los momentos importantes de tu vida, que ahí los marcas, ¿sabes? Dependiendo del tipo o el momento de cada persona. Y bueno, cómo te tratan los líderes, cómo son los líderes, o sea, cómo ayuda a los líderes y cómo salgo. La salida es muy importante. Y carrera profesional, ¿no? O sea, después también tus ascensos, Claro, pero eso ya es... los momentos más importantes. Pero ¿sabes cómo vamos a gestionar eso? Con los arquetipos. Venga, pero ya entonces vamos a entrar a los arquetipos. Claro, eso no lo gestionas con el viaje, siempre tiene que ser el mismo. Por eso digo, el viaje es el mismo. Y lo que cambian es cómo lo viven las personas porque están en momentos diferentes. Claro, que esos son los momentos vitales. Sí, has dicho. los el viaje arquetipos. es el mismo. Claro. Y ya, pues vamos a conectar esto, ¿no? Venga. Vale, y ahora, porque sigue siendo la parte que depende de recursos humanos. Todo esto. Sé que todo, pero digo, esta parte aún no está en bajárselo aterrizado a los líderes para que lo empiecen a implementar. Aún sigue... Sigo arriba, seguimos arriba. Seguimos currando los de recursos humanos. Vamos en esa carrera profesional a hablar de los arquetipos. Sí. ¿Qué es esto de los arquetipos? ¿Cómo los diseñamos? Pues mira, los diseñamos teniendo en cuenta la estrategia. Es que es la estrategia de negocio, ¿vale? Y en qué momento se puede encontrar cada persona, porque depende del tipo de organización. Si es una organización que tiene muchos años de vida, pues tendrá personas en situaciones muy diferentes. Tendrá a una persona joven que se acaba de incorporar, diseñando, estoy hablando un poco en el aire de arquetipos, pues una persona joven que se acaba de incorporar, que tiene energía, que tiene proyección, tiene otra persona más mayor que está ubicada en un lugar y que hay que cuidarla porque es estratégica, pero no quiere ni va a ir a más, tiene a personas que llevan años y van a crecer, pues esos son los arquetipos que tú diseñas. Un poco los momentos en los que pueden estar las personas, o una persona que está en un momento de que van a ser padre, madre, o tienen que cuidar a un familiar. O sea, entonces cada uno estamos en un momento profesional y un momento personal. Con esos dos, así un poco ultra resumiendo, sí. con esos dos parámetros diseñas esos arquetipos en base a la estrategia. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto y uniéndolo al viaje del cliente, son los buyer persona.
Claro. Ahora vamos a hacerlo internamente, son los arquetipos. Es Los lo mismo. arquetipos, tienes X arquetipos, depende de la organización, pues tendremos X, pero no son infinitos, son X. Claro, igual, ¿Sabes? es lo mismo. Y siempre lo conectamos a la estrategia. Nunca nos olvidamos de la estrategia del Está ahí, negocio. está Porque ahí. cuando tú eres capaz de conectarlo a la estrategia del negocio, el siguiente mes que tengas que volver al comité, Pues vas nada. alineada y la negociación es menos dura. Y hablamos de otras Y cosas. hablamos de otras cosas. Nos Más podemos llevar, interesantes, ¿a ¿no? que sí? Claro. Y a lo mejor hasta hay presupuesto. Seguro, sí, al final acabamos sacando. No tienen unos costes altísimos, ¿eh? Si No. tienes, porque además esto, la parte del diagnóstico sí es bueno que te ayude a alguien de fuera, pero no porque no sepas tú hacerla, que probablemente la podríamos hacer estupendamente, sino porque da más libertad, para que la gente tenga más libertad a la hora de hablar. Entonces, esa parte, pero luego la parte de implementación, vamos, es que ¿quién sabe mejor de su organización que las personas que están dentro? Yo ahí lo tengo clarísimo, que además hay muchas organizaciones que venían de experiencia cliente, muchas consultoras que vienen de experiencia cliente, que son unas máquinas haciéndote el diseño, o sea, el diagnóstico, pero luego la parte de personas... Es que ahí tienes que tener, yo creo, un bagaje y tienes que tener una comprensión de la organización, de la cultura, y esa parte yo creo que es mucho mejor hacerla desde dentro. Por eso no tiene mucho coste. Totalmente. Mira, además lo vivo tal cual, lo has contado. Creo que es la parte de fuera es por libertad, porque viene una persona de fuera y va a crear un espacio donde salga lo que tenga que salir, Eso que no es lo mismo que con la persona de dentro. Es esta lógica. Y yo te diría, fíjate, que la implementación se tiene que hacer desde dentro, pero con una transición. Si el de fuera es un profesional, hay una parte que va a implementar, o sea, esto que ha vivido lo va implementando con los de dentro, hasta que los de dentro va viendo que lo tienen integrado y ya está. Claro, te entrega un diagnóstico. Eso es un punto. Sí. Y el siguiente punto es, además del diagnóstico, te acompaña en la primera implementación. Puede ser, sí. Si es experto, sí. podría hacerlo. Sí, pueden hacerlo. Y va midiendo contigo. Porque vas teniendo mira, de lo que yo vi y lo que se implementa te devuelvo. Sí, bueno, depende también de la estructura que tenga el área, claro, del momento de la organización, de los tiempos que quieras seguir, o sea, todo esto te puedes apoyar en ellos en 1000 momentos, ¿sabes? Y es interesante tenerlos cerca porque tienen mucha experiencia y tienen mucho conocimiento. Y luego es clave que te ayudan mucho a conectar con la experiencia cliente, porque en muchos casos la experiencia cliente va muy por delante, ya tienen hecho todo este journey, te han hecho un blueprint, te han trabajado todo, entonces no, está muy bien ir, y yo creo desde personas, ir un poco no por detrás, sino en una etapa anterior para ir pudiendo unirte, ¿sabes? Pudiendo unirte. Pues no sé, si quieres mejorar, pues no sé, pues lo que hablamos, la marca empleadora, porque estamos dándonos cuenta de que como marca nos puede beneficiar, porque hacen 1000 estudios, vamos mucho más adelantados, pues que nuestro target son personas que al final si tienen en cuenta pues temas de sostenibilidad, o temas de sostenibilidad social, o cómo aporta a la sociedad, o si hacen voluntariado, hay un montón, ya el cliente no se queda en ¡ay, qué rico está! ¿A que no? Ya hace un análisis súper exhaustivo de lo que compra y en gran parte tiene en cuenta esto. Entonces yo ya he llegado a un momento en el que es una prioridad de negocio el hacer esto. Total, mira, me recuerdo una entrevista que tuve con Lluís Bassat, que él decía que su negocio cuando creó la agencia, él tenía 3 principios, ¿no? Decía, los mejores clientes para contar con el mejor talento, claro, y así ser la mejor empresa. Claro, si es así. Y eso es lo que has dicho. Claro. Es el viaje del cliente que vaya por delante, entendiendo por delante, sí, pensemos los clientes y vayamos a por los mejores. Esto nos facilitará atraer el mayor talento. Claro. ¿Sí? Y esto entonces lo integramos para hacer el mejor negocio. Eso es. ¿Sí? Y esta es la lógica que estás poniendo. Venga, entonces ya, yo creo que esta parte de estrategia la hemos desgranado, ¿no? Y ahora toca la implementación, que es cómo empezamos a bajar esto a los líderes. El aterrizaje, los líderes, cómo lo empiezan a integrar y demás. Pues mira, lo primero que tienes que hacer
es que todo este trabajo no se quede en el área de personas. Hay que socializar el dato, hay que socializar la información, no hay que tener miedo a decir, pues mira, tenemos un punto de dolor y tenemos que resolverlo, tenemos que mejorarlo, o sea, tenemos que dar feedback tanto a las personas que han participado en el proceso como a todas las personas que forman parte de la organización. Es importante que todos conozcamos en qué momento estamos y en qué lugar, ¿vale? A partir de ahí tienes que trabajar principalmente con aquellas personas que toman las decisiones del día a día, quiero decir, y ayudarles a mejorar en aquella parte que nos va a ayudar a mejorar nuestros puntos de dolor y que nos va a ayudar, es como un círculo, nos va a ayudar a mejorar nuestro dato que impactará sobre el negocio. Entonces tienes que contar con los líderes, alinearlos, que te crean, ¿vale? Porque aquí hay mucho de pedagogía, mucho de creértelo tú para poder lanzarlo y darles herramientas, porque en muchos casos yo creo que no se les ha dado herramientas. Aquí a los líderes intermedios se les dan por sentado una serie de cosas, pobres míos, que les ponen el título y dicen, venga, para allá. Y hay mucha parte de gestión emocional, de gestión más soft, que no se les está ayudando. Y esa parte hay que ayudarles, mucho, mucho, mucho. Escuchándote hay dos cosas que me gustaría empezar a indagar en esta línea, ¿no? Una o tres. La primera es cómo abres. Creo que eso es una cuestión muy lógica, pero no es banal lo que acabas de decir. Oye, abramos la data, abramos nuestras vergüenzas, ¿sí? Un poco para generar esa primera confianza. Vergüenzas entre comillas, sí. ¿No? Pero entiéndeme. Oye, somos transparentes. Esta es la data que tenemos, esta es la extensión que hay, esta es la rotación que hay, esta es la imagen de marca que tenemos. ¿Cómo nos ayudamos a que esto mejore porque es bueno para el negocio? Claro. Venga, esta es la primera parte, ¿no? Abres esta parte, a partir de ahí hay otro punto, ¿no? Que es, claro, ellos les estás enseñando algo que para mí es muy importante. Se ha hablado de un círculo y hablo del conflicto que tenemos para definir los retos que debemos de solucionar y ver las oportunidades a implementar. Entre todos. Vale, pero esto es un círculo, chicos. Ya, claro. Cuando el conflicto que solucionamos hoy, mañana hay otro. O sea, que digo, que ya nos vayamos metiendo en la cabeza que es no que hay es un cambio de rosa. No, Claro. Es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. Quiero decir que esta parte a mí, yo cuando las defino en nuestro método y todo, al final siempre digo conflicto, reto, oportunidad. Ah, sí, que no va a ser esto. Esto es a partir de ahora nuestro modus operandi. Claro, es que es eso, es una manera de hacer. Claro. Empiezas a ver oportunidades. Claro. Porque el conflicto es natural hablar. Sí, no somos perfectos en todo, claro. Pero como directora de recursos humanos, como departamento de recursos humanos, que ya te presentes así, ya. No, me parece que empiezas a ganar la cultura que piden que se haga desde recursos humanos. Claro. Vale, pues la primera cultura es mirar una mirada más sistemática en el negocio, integrarlo. Yo ya estoy alineado con los de arriba, creo la estrategia que lo uno y bajo abajo y digo a la operativa y digo, oye, que aquí está esta serie de conflictos que nos genera esta serie de retos y vamos a ver qué oportunidades hay para poder que la data mejore. Claro. ¿Vale? Esto como esa es la complicada. Claro, ahí es donde está la madre del cordero, eso es lo complicado. Viene. Y creo que lo has tocado con el siguiente punto que quiero escucharte, que es porque yo hablo de emoción-razón. Sí. O sea, no es solo emocional, no solo racional, no. Somos esa misma mirada integral pero te dejo que hablemos de las emociones. De las razones. Es que existen. Si es que claro. Y en esa cultura más racional vamos a integrar las dos. Claro, vamos a integrarlas y te voy a dar palancas para manejarlas. Porque, venga, vamos a integrarlas. Venga, ahora eso pasa en muchas organizaciones que dicen, no, venga, ahora vamos a ser mucho más humanistas. ¿Y esto qué? ¿Que te levantas y ya? ¿Sabes? Venga, hoy soy de una manera y mañana ya me levanto y digo, mira, me he puesto un chip del humanismo. No, eso hay que trabajarlo, eso es cultura. Eso son decisiones desde arriba hacia abajo y ejemplo, sobre todo, de arriba hacia abajo y palancas. Tú tienes que ayudar a las personas, tú no puedes llegar lo que te digo. Es decir, tú mañana eres un gestor súper analítico y pasado eres un gestor humanista. Pues no. Porque eso no se va a producir o se va a impostar, ¿sabes? Me gusta cómo lo miras, Lorena, ¿sabes por qué? Porque
lo estás mirando desde algo que me parece que es esa mirada que hay que tener a la persona, ¿no? Es, ahora eres un gran gestor analista y tienes un potencial dentro que es gestionar personas. Porque si no caemos en esta parte de, no, es que el límite es hasta donde, es el de Peter, ¿no? Hasta donde tú, hasta ahí puedes ascender. Ya, no, vamos a cambiar la mirada de las personas. Tú puedes lo que te propongas dentro de una lógica. Claro. Vale. Y tienes que siempre llevar un equilibrio entre cuidados y resultados. Cuando tú eres capaz de manejar bien este binomio, si tú eres un gran tío consiguiendo resultados, te van a ascender por la cultura que tenemos. Claro. Pero donde te tenemos que poner el foco no es en más resultados. No, tienes en cuidados. Claro. Porque tú ya has pasado otra etapa. O sea, si tú fueras una persona que vivieras en una montaña y estuvieras allí obteniendo resultados, estaría bien, pero tú estás integrado en una empresa, en una organización y en una coyuntura. Entonces tú no eres solo un dato ya. Eso pasa mucho en el mundo comercial, ¿a que sí? Que son tan de cifra y muy individualistas en algunas ocasiones y cuesta, y además suelen hacer algo las organizaciones, que es, uy, qué buen comercial, ahora eres jefe de equipo, pues menudo has liado. Porque tiene justo o lo desarrollas, o una persona que es muy buena haciendo un trabajo no tiene por qué ser muy buena liderando a las que lo hacen. Y eso es lo que cuesta entender. Que tiene el conocimiento de cómo, pero no sabe cómo hacer que lo hagan, que su trabajo ahora es hacer que hagan, no hacerlo él. Entonces ahí yo creo que hay una labor muy potente de gestión de herramientas, de dar herramientas a los líderes para que esa cultura cambie y para que ese enfoque vaya yendo hacia esa parte, pues yo creo que más humanista, más cercana, más centrada en la persona, que no se hace desde recursos humanos directamente. Tú tienes que porque tú no puedes llegar a 3.000 trabajadores, eso es a través de los líderes, que son los que toman las decisiones del día a día, que son el día que tienes el mal día, son los que te dan la palmadita en la espalda, los que te dan el apoyo, el día que tienes un problema familiar te dan soporte. Esos son los que tú tienes que conseguir que se alineen con esa cultura nueva, que es la que te va a permitir mejorar tu cifra de negocio. Sí, vamos a ver ahora esas herramientas que les das, vamos a profundizar más, pero me ha gustado algo que también has tocado, ¿no? Y ahí me has tocado un poco a mí la patata. Venga. Yo vengo de comercial. Ah, ostras. Soy comercial. Y es que me encanta lo que has dicho, porque yo es algo que defiendo mucho, ¿no? Y es, claro, yo si empiezo mi carrera a los 20 años desarrollándome como comercial, ¿sí? Yo en las habilidades que desarrollo, las competencias que desarrollo es orientación al resultado y al servicio. Sí, claro. Sí, entonces, yo me vuelvo muy bueno consiguiendo objetivos y dando un servicio excelente, ¿sí? Como individualmente. Claro. Y reportando a mi director. Sí. Y además tienes una recompensa económica por todo esto, o sea, se mide con dinero, todo muy material. Entonces, yo lo desarrollo. A tope. A los 23 años, ¿sí? Me dan el reconocimiento a nivel nacional y me vengo de jefe a Madrid, 23 años. Sí. Y ahora me dice, ahora tienes que hacer que estos hagan. Claro. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Claro, yo sé hacer yo. Es que eso además en un comercial pasa mucho, que acaba vendiendo el directivo, o sea, el jefe del equipo, que él no tiene que vender. Y acaban vendiendo, pero muchísimo. Yo lo he visto y digo, pero... Para llegar a los objetivos. Sí, entonces, y porque es lo que es su zona de confort. Claro, porque es lo que has aprendido. Entonces, en esa parte empieza a ver, ostras, que hay que entender de emociones. Eso es. ¿Sí? O sea, entonces ahora tengo que desarrollar otra habilidad, que es la del liderazgo. Y es empezar a comprender a la otra persona, entenderle, que no estoy perdiendo el tiempo, que estoy ganando tiempo, que no sé si... Entonces todo eso me genera una ansiedad enorme, que nadie me explica. No, pero Por eso quiero ahora ver las herramientas porque me hacen claves. Y a partir de ahí es verdad que yo, pues bueno, la trayectoria te lleva a montar la empresa y decir, vamos a ver que también hay colaboradores, empleados. Y otra vez lo mismo, ¿no? Y madre de Dios, porque entonces ahora también están... Entonces todo esto es un aprendizaje evolutivo constante a lo largo de la vida, que al final acaba en algo tan sencillo como cuando sé de emociones, o sea, cuando equilibro los cuidados con los resultados desde una estrategia, pues oye, cuando tengo la estrategia clara y gestiono los conflictos con empatía y me oriento al resultado, pues me va a ir bien.
Pues eso es. Pues ese es el camino que tienen que hacer los líderes que yo te estoy contando. Ese es, o sea, perfecto, es eso. Y Qué bien lo has contado. Herramienta. Bueno, porque Claro. lo que me pasa como a ti lo he vivido, Claro. me apasiona, ¿sabes? Pero ¿qué herramientas les das? A ver, Venga. depende un poco de la situación y el análisis que tú hagas. Siempre. Pero tú necesitas saber gestionar conflictos. Esa es una básica. Saber gestionar emociones. Y hay un montón de metodologías. Si es que ahora mismo creo que la parte de gestión de emociones a nivel más operación, hay un montón de metodologías que puedes poner en marcha. ¿Alguna ¿sabes? que quieras así decir, oye, yo he probado pero no por ponerla en valor, ¿sabes? Sino por decir, o a lo mejor no hablemos, mira, una cosa muy sencilla, te voy a venga, poner un esto. ejemplo. Y yo no te estoy hablando de perfiles súper técnicos, ¿eh? Yo siempre trabajo con Operativa, abajo. Operativa, sí. O sea, no estoy... El día a día de la empresa. Y de empresas, operaciones, o sea, de auxiliares, de enfermería, de limpiadores, de recepcionistas de hotel, o sea, no estamos hablando de gente muy... pues eso, organizaciones con mucho volumen. Vale, pues mira, por ejemplo, a gestionar algo muy sencillo. Además no puedes ponerte a darles Excel, o sea, a darles PowerPoint, pues no leen. No, tú se lo tienes que explicar desde... Los que estamos en la operativa del día a día, como los comerciales que hablabas, no leemos. Porque estamos en supervivencia. Que sí, que es así. Entonces necesitan, pues mira, trabajamos toda la parte esta de las personalidades según los colores. Y fue súper bien, lo entendieron súper bien, lo trabajaron de una manera súper sencilla. Ah, pero tú eres rojo, no, pero es que tú eres verde. Es que yo soy mezcla. Algo así, tiene que ser algo como muy básico, no te pongas a hablarles de la teoría, no. Y que él, según vea a esa persona, diga, verde. Y diga, vale, si es verde es así. Lo tengo que tratar de esta manera, de esta y de otra. Él no va a entenderlo como yo, porque yo soy rojo. O sea, algo muy sencillo. O sea, no pienses que hay que inventar grandes, porque tiene que ser algo como a priori no te va a salir, tiene que ser algo que sea muy gráfico, muy, muy sencillo. Esa es una manera, por ejemplo, para gestionar las emociones de tus equipos, de las personas, sin complicarte mucho. O sea, es que además me gusta, porque quería sacar esto justo, ¿eh? Porque me parece una herramienta muy sencilla, pero que cuando salgo del taller... Lo he entendido. No solo he entendido, ya le veo que me vale para algo. Sí, súper, sí, total. Lo que llevo fatal en mi vida es no entenderme con los que no son como yo. Primero tienes que entender que hay otros que no son como tú. Claro. Que esa es la primera que sacas de ahí. Es la primera. ¿Sí? Entonces, claro, cuando de repente esta herramienta que estás poniendo solo por los 4 colores más la combinación, mira, nosotros tenemos una herramienta que sale de estos 4, ¿no? Que es, le llamamos un mapa de valor que decimos, mira, y eso entonces, este es tu sombra, este es tu personaje, este es tu ser extraordinario, este es tu ser exponencial. Claro, un poco. Y lo ven. Claro. Y dicen, ¡oh! Sí, y entonces empiezas a cambiar los comportamientos. Y cuando cambias los comportamientos, que es algo de comportamientos, empecemos a hablar de que debajo están las emociones. Claro. Y empiezas a ser, y cómo actúas centrado y descentrado. Sí. Claro, cuando le enseñas a una persona, cuando te descentres, no te castigues. No pasa nada. Ríete un poco porque estás descentrado. Ya. Pero te vuelves a centrar, ¿no? Claro, esto es una primera herramienta buenísima. Y reconoces al otro para argumentar y contraargumentar al otro según su color. Claro, es que me parece como muy básica y te clave. Te quería preguntar por eso, pero es que entonces estamos muy alineados. Porque esta es la básica, pero que permite que todo empiece a funcionar. Y a partir de ahí, si quieres indagar, hay para aburrir. Sí, hay 1000 cosas. Pero ya tienes los básicos. Claro, ya está. Y depende del perfil con el que trabajes. Claro, tú no puedes yo qué sé, pues es que depende del perfil. No son, o sea, no es lo mismo tratar con un equipo de enfermería que con un equipo de auxiliares, que con un equipo de limpiadores y limpiadoras. O sea, no puedes. Tienes que buscar herramientas sencillas que sean comunes a todos y que todos puedan comprender. Yo esa la he encontrado que es muy común a todos. Sí, por eso. Por eso me ha gustado lo que has dicho, porque es muy común a todos, que facilita y que empieza a crear una cultura, que lo has dicho, que es un nuevo lenguaje. Claro, todos hablamos, mismo, salimos hablando de colores. Y de repente ya no nos enfadamos. No. Ah, es que eres así. Ya está. Vale, pues yo sé que tengo que... Porque me han dado mis herramientas o mis tips y me han dicho que tú como eres de esta manera, pues yo tengo que tener cuidado porque para ti las emociones son más importantes, para mí es más el dato, entonces tengo que ver cómo...
Yo creo que funciona, ¿eh? Sí, sí. Bueno, mi experiencia a lo largo de los años es que Que funciona. funciona. Y a partir de ahí me he encontrado gente que quiere seguir indagando y es maravilloso, Sí, y claro. le puedo dar muchas más. Sí, sí. Pero la base Es es esa. esta. Y luego el análisis. No, algo que para mí me parece muy importante es tener un análisis de lo que somos, que parece fácil, pero no, primero vamos a ver qué líderes tenemos, porque a lo mejor tenemos unos líderes con una resistencia al cambio que echa para atrás y tenemos que intentar gestionarlo desde otro enfoque, por ejemplo. O sea, ver cómo somos. O, por ejemplo, el miedo al error es algo que se produce mucho en las organizaciones, a reconocer el error. Eso es algo muy, yo creo que muy español, por decirlo de alguna manera, por la cultura también que tenemos y las raíces más católicas de tal, pues nos pasa mucho que somos muy de costarnos reconocer el error, no pasa nada. Y en una organización, para poder mejorar, lo primero que tienes que equivocarte, saber que te equivocas y después ya ir aprendiendo. Entonces, si no te equivocas nunca, hijo, no vas a aprender. Pues ese es otro ejemplo, también el miedo al error. Ahí has tocado otro punto que me alegro que lo toques, además, porque creo que es muy importante para cuando se está acompañando, ¿no? Voy a tocar dos, otra vez, porque antes dijiste algo que quiero rescatar. Cuando interactuamos, porque ya sabemos los colores, ¿no? Ay, espera, ¿no? Entonces, Lorena, me voy a hablar de esta manera, sí. ¿No? Para mí, el siguiente punto es, tú eres responsable de estar centrada. Dices como responsable de un equipo, líder, ya, empezar claro. a generar yo ya te he demostrado que puedo, a que antes gritaba y ahora... Sí, claro, ser ejemplo al final. Esto es, porque no es otra cosa, liderazgo. Te lo pido a ti. ¿Por qué? Porque se crea algo, y yo esto lo huelo rápido cuando entro en las organizaciones, que es la cultura de la responsabilidad individual. Ah, bueno, claro. Esto es maravilloso. Sí, que porque aquí entonces estamos hablando de personas adultas. Sí. ¿Vale? Entonces esta parte no quería dejarlo escapar, solo estoy con punto de sí. que si nos escuchan, que los líderes sean ejemplo primero para después es que es clave. Que a esta gente les ayuden a desarrollarse, a centrarse. Claro, pero por eso los formamos los primeros. Claro, sí, es que tiene toda la lógica, pero no quería dejarlo escapar. Sí. ¿Entiendes? No digo que seguro, pero a los que nos escuchan, ojo. ¿Para qué se hace? Para generar esa cultura de responsabilidad individual. Vale. Responsabilidad de equipo, de responsabilidad. Y ahí ha sido lo siguiente, las creencias. El miedo a fallar, el miedo al cambio, ¿no? Esa es otra de las que de manual, son creencias, que son de manual y lo sabemos. Que la tenemos todos. Y has tocado algo que en toda mi experiencia indagando y disfruto mucho de esto y me apasiona es, pero ¿por qué tenemos tanta culpa? Pues yo creo que es cultural. Sí, yo también, no tengo ninguna duda, porque además cuando trabajo en otros equipos no la tienen. Entonces es eso, es cultural. Vale, ¿cómo liberarnos de la culpa? Te la pregunta, ¿no? La culpa... No liberarse en el sentido de que seamos... No, pero tener menos miedo al error, el miedo a reconocer un error, que creo que es el problema. ¿Sabes? Que ahora mismo el problema de las organizaciones es no quiero trasladar debilidad. Entonces, si yo me equivoco, soy débil. Entonces, como soy débil... yo creo que ese es el problema, que tenemos ahí un miedo a sentir que somos vulnerables y que tenemos esa... que decimos, yo soy perfecto, no cometo errores, se habrá equivocado porque yo, nunca. Venga. ¿No? Entonces eso, ¿sí? Que está, totalmente. Vamos, yo es mi experiencia. No, está. Al final ahí, si yo tengo el miedo a cometer errores, ¿sí? Porque no me quiero mostrar vulnerable, es porque hay una parte que si cometo el error y me muestro vulnerable, me siento culpable. Venga, o me hace, sí, miedo, sí, mil historias, miedo. Sí. Me da igual la palabra, pero sí. Miedo. Sí. ¿Vale? Miedo, pero claro, entonces, ¿cómo le damos la vuelta? Oye, no, ser humano, personas, pues ahí está, ahí humanidad, lo tienes. Me equivoco. Claro, ¿no? Es que además puedo hasta tener un comportamiento cruel. Ya. Soy humano. Sí. Y como está dentro de mi humanidad, voy a después saber rectificar, pedir perdón y seguir. No castigues el error en una organización. Si no castigas el error, liberas la culpa. ¿No? Esa es, claro. Sí. No castigues el error, ya está. Sino vamos a sacar provecho de ello. Venga, va, ha pasado esto.
te ha pasado a ti, mañana me podría haber pasado a mí. Vamos a empezar el concepto de lección aprendida. Venga, vamos a meterlo aquí en esta cultura, porque es positivo. Ya está. Hay proyectos que salen, otros que no salen. Unas veces lo hacemos mejor, otras veces lo hacemos peor. Vamos a trabajar la lección aprendida. No vamos a hablar de error. Vamos a aprender de lo que hemos hecho y desde un punto de mejora, desde un foco en la mejora, no en quién ha sido, eso es que es horroroso, ¿quién ha sido? Mira, ya partimos de mala base. Vamos a ver, claro, esa es la clave. Y hablabas pero claro, es que ahí estás hablando de humanidad ya. Es que es todo humanidad. No, pero ahora ya es cuando vamos a un nivel de humanidad que es, si yo puedo hablar de mi mayor miseria, que también es mía porque soy humano, ¿sí? Entonces, si puedo hablarlo de forma natural, desde ahí desarrollo mi potencial mucho más. Hombre, claro. Vale. Es que para mí es que aquí es donde estamos yendo a esa creencia final en todos estos procesos, que es, oye, claro, mira, el cambio existe, si lo niegas simplemente es por un tema de seguridad, que es una falsa seguridad, revisa de dónde viene esa falta de seguridad, normalmente suele venir en que no hay una autoconfianza en ti, un apetito en ti. Mira, pues trabajamos desde ahí. Los colores pues es una manera que empieces a afirmar un poco lo que se te da bien, lo que no, cómo eres, sabiendo que puedes tener de todos los colores, pero no. Pero después, siguiente punto que nos encontramos, porque lo estás diciendo, es esta parte de miedo al cambio, miedo al error. El cambio es que no hay, yo creo que es lo único real, el cambio. Sí. Ya se mira que hay cambio. ¿Te acuerdas cuando hablamos de conflicto, reto, oportunidad? Para toda la vida. Sí. Entonces, familiarízate con el cambio. Y que lo vamos a sentir en negativo, porque el ser humano, por lo que sea, o por lo menos en España, lo vivimos de esa manera. El cambio, ¿qué me va a pasar? Ya estás a defensa, ¿sabes? Entonces, romper esa barrera de que el cambio, que tendrá cosas buenas y que tendrá otras que no serán tan buenas, pero que el cambio no es malo. Es que el cambio es. Sí, pero el ser humano es, mañana, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? O sea, lo vivimos como porque es incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que nos genera miedo. Entonces, por ahí va el tema del cambio. Y lo etiquetamos en esta parte del cambio es malo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí que ocurre. Sí, ocurre de verdad. Es que es la experiencia que tenemos los dos. Entonces, estamos hablando de experiencia. Entonces, el cambio es malo. No, mira, el cambio es malo y bueno. O sea, tienen las dos polaridades como todo. ¿Sí? Y donde bajamos un poquito más es, y aquí te queremos también por tus miserias. Claro. No solo por tus virtudes. Y entonces, queremos que haya más virtudes que miserias. Pero no nosotros, tú también. Todo ser humano queremos. Pero te queremos como eres, ya está. O sea, es que no es. Te queremos con las miserias y con las virtudes. Claro. ¿Sí? Así te queremos. Sí. ¿Vale? Y desde ahí, por eso quiero que me enseñes las miserias. No desde la culpa de nada, sino enséñame las miserias. También igual que las virtudes, pero entiéndeme, ¿no? Si estamos en un entorno de seguridad de verdad, de aprendizaje, ¿por qué? Porque si yo te enseño mi miseria, entonces te estoy diciendo, oye, es esto, soy responsable, fíjate, qué error, ¿sí? Este es mi proceso de cambio para seguir evolucionando. Y para que no evolucione yo, sino que evolucione la organización al completo, es que ¿sabes? Al final, pero si es que levante la mano el que no se ha equivocado alguna vez en la vida. Si es que te equivocas, si es que además se aprende un montón. O sea, yo es que no tengo, en ese sentido creo que es súper importante y cuando yo he liderado equipos, o sea, es que no me río de los errores, me has entendido, pero que mira, que lógicamente es que es la vida. El que no toca no se equivoca. Yo siempre digo lo mismo. El que no toca no se equivoca, hija, tú no te preocupes, que lo solucionaremos de alguna manera. Si tú eres pasivo y estás así, no te preocupes, que no te vas a confundir jamás. Nada, mira, no hay problema, que eso es lo que potencias en las organizaciones en las que el error lo penalizas, que consigues que la gente se atore, que la gente se quede bloqueada, diga, yo no toco por si acaso. Ese es el problema, y entonces pierdes potencial, pierdes muchísimo potencial. Claro, es que es esto, ¿no? Entonces por eso sale el World Economic Forum en diciembre, y que lo más importante de todo a día de hoy es el talento y el desarrollo del potencial humano. Eso es. Claro. Y de ahí el tema de la diversidad, claro, lo tenemos ahí, ¿no? Claro. Claro, porque es la única manera de gestionarlo. Es que toda tu estrategia y toda esta conversación, acaba la palabra clave es
la diversidad. Claro, porque acaba en eso, en intentar gestionar desde el concepto de que cada persona es única, con sus errores, con sus virtudes, con su energía, y hay que saber obtener el mayor potencial de esas personas. Conociéndolas lo primero, que es lo que hemos hablado, ¿no? Que es a través del journey, las vas conociendo sus momentos vitales, y a partir de ahí gestionando desde esa unicidad, eres una persona única, y para que podamos, tanto tú como yo, sacar lo mejor de esta experiencia, que es trabajar, tenemos que conocernos y pues eso, poder evolucionarnos tanto unos como otros, o sea, tratarnos de igual, ¿sabes? Háblame más de la diversidad. O sea, ahora que le hemos dado todo esto, vamos a entrar en diversidad. Venga, ¿qué quieres que te cuente? O sea, ¿cómo Yo quieres soy que...? todo oído. O sea, lo que tú quieras. Llegado a este momento, o sea, entiéndeme, ¿eh? O sea, que pues sé que voy a disfrutar mucho escuchándote, pero quiero que dentro de toda esta estrategia le demos peso a la diversidad. Hombre, es que es clave. Pero si todo esto, el para qué, es para la gestión de la diversidad, que es lo que consigue que ese numerito que estamos intentando que mejore se logre, ¿sabes? Porque todo esto es una metodología para trabajar desde lo humano, desde lo diverso, entendiendo que cada ser humano es único, y a partir de ahí yo no puedo gestionar desde unos estándares, y para eso, para poder gestionar adecuadamente esa diversidad, tengo que tener datos y conocer lo que hay. Esto si quieres gestionar la diversidad real. Luego ya hay conceptos de diversidad más de barniz, ¿sabes? O método, pero la realidad y el para qué final es esto. Claro, hemos empezado... O sea, el principio de todo es esto, ¿sabes? Se cierra el círculo. Así es. Va por ahí, ¿sabes? Luego, pues bueno, la gestión de la diversidad luego ya te la puedes llevar más a temas... Es que a mí yo la vivo más como desde la persona es única, y desde esa unicidad yo tengo que ir trabajando y conseguir lo máximo de cada uno, pero ellos de mí, o sea, la experiencia tiene que ser bidireccional, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Que se obtiene un beneficio, pero hay un beneficio también para la persona. Entonces la diversidad real es esa diversidad que mira a cada uno como un ser único. Claro, eso es. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Saber lo que hay. Me explico. Tú necesitas datos, necesitas hacer un dashboard estupendo, que me encantan además, un dashboard en el que puedas ver de qué culturas son las personas que tienes en tu organización, de qué generaciones, de qué, yo qué sé, de mil cosas. Bueno, la parte ya de hombre-mujeres, allá tenemos más que manida, ¿vale? Si hay alguna diversidad funcional, o sea, tener datos, porque a partir de ahí podrás gestionar, porque si no el concepto de diversidad, eso es todo y nada. Entonces lo primero que tienes que hacer es aterrizarlo y tener un buen dashboard y tener un buen análisis, pues yo qué sé, si tienes familias monoparentales, en qué situación están, porque así podrás ayudar y harás foco y aceptarás, ¿sabes? Y podrás tener una propuesta de valor que llegue a las personas que realmente tienes que llegar, pero para eso tienes que saber qué personas hay, porque uno intuye, pero no, luego cuando te pones a rascar dices, ostras, es que bueno, yo he visto casos de, ostras, es que nos hemos puesto a mirar y tenemos un montón de familias monoparentales con niños con discapacidad. Ostras, ahí hay que hacer algo sí o sí. O tenemos familias que tienen problemas económicos graves. Y hay que ver cómo podemos ayudar a esta gente, que no es darle dinero, que es formarles en salud financiera. Quiero decir, que no estamos hablando, pero todo eso lo consigues a través de los datos. O tengo personas que mi organización ya ha madurado y antes teníamos un tema con niños y cargos y ahora tenemos un tema de cuidados. Porque la sociedad cada vez va creciendo, va teniendo más años y tenemos que ayudar a personas que tienen familiares que tienen a cargo. Pues todo eso lo sacas ¿de dónde? De un dashboard, de un buen análisis de datos. Y parece como súper complicado y es mucho más fácil.
¿Sabes? Es muy sencillo, lo tienes ahí, porque tú tienes tu RPF, sabes cuándo tienen niños, sabes la edad que tienen las personas, sabes en muchos casos las cargas, tienes muchos datos, más de los que te imaginas. Y a partir de ahí trabajar y hacer una buena propuesta de valor, que haga foco, porque al final, yo había veces que he visto, digo, mira, todos hacen lo mismo, que si los libros de los niños, digo, pero mira, o si hay niños, ¿sabes? ¿Es verdad? No, lo haces por inercia, porque el gimnasio, digo, pues bueno, eso a lo mejor llega un poco más a todo el mundo, pero sabes que creo que es importante tener un buen análisis y saber qué necesitan. Hay gente que necesita tiempo, hay gente que necesita formación, o hay gente que necesita ayuda, entonces hay que saber a qué te atienes y para eso necesitas datos. Y ese dashboard es el que más cuesta que construyan. ¿Sabes? Porque el de los dineritos ya hemos dicho que se le tienen mascadísimo. El de la selección también, porque como siempre dicen, que yo ese ya lo hice por defensa, ¿sabes? Porque como siempre dicen, no encuentro a la persona, es que tardéis mucho. Digo, bueno, vamos a ponerte aquí en un dashboard los plazos para que veas que a lo mejor es que eres tú que has tardado 8 días o 10 días en hacer la entrevista. Entonces esa era como para ya defensa. Y este es el guay, este es en el que sacas ahí y orientas adecuadamente la inversión, no solo económica, sino a todos los niveles de la organización. Me ha gustado porque cuando has dicho el de defensa, en realidad yo lo que veo es el pilar que une el uno y el otro. Ah, pues seguro. ¿Sabes? O sea, que es ese lugar donde, vale, que tú lo que llegas a ver es esto, pero desde el buen rollo es, como tú estás en negocio, que todos somos negocio, venga, tú estás en ingresos, eso, vamos todos a ponerlos. somos ingresos, entonces, bueno, pero me entiendes, vale, venga. Como estás aquí, este dashboard ya lo tenemos montado y en el comité de dirección solo estamos viendo este dashboard. Sí, todo el rato. Parece que te da por saco esto. Sí, que no, y que tarda, que es una manera... Claro, que tarda. Entonces, te voy a sacar un dashboard para que veamos cuál es la responsabilidad de uno y de otro. Eso es. Yo la mía la voy a ir mejorando. Claro. Mira a ver tú la tuya. Y además voy a montar otro dashboard para empezarte a ver estas 3 métricas que decíamos. Sí. ¿Sí? Porque si la diversidad es mirar a cada persona como una persona única. Tienes que saber lo que hay. Tienes que empezar a saber lo que hay. Pero de esa única hay arquetipos. De esos arquetipos vamos a tenerlos más integrados porque el dato lo tenemos que ordenarlo. Eso es. Y desde ahí vamos a generar una serie de políticas, una serie de comunicaciones, una serie de acciones, de iniciativas. Y una propuesta de valor, ¿no? Siempre desde una propuesta de valor, claro. porque eso es lo que nos dedicamos, a generar valor y esa propuesta de valor que reduzca todos estos datos. Y si seguimos bajando a un nivel de detalle de ya formar a los líderes y darles las habilidades, tendrán la capacidad de verles como personas únicas, primero a ellos mismos y después al otro, siendo conscientes que de lo miserable y lo inefable, de ambos polos, estamos formados. Sí, y ¿sabes qué consigues también? Primero dando información, humanizando. Un concepto que a mí me gusta mucho, que suena como muy, pero que llega un momento en el que ya no es empatía lo que buscas de las personas, porque si yo me pongo en tu lugar y me pongo a llorar contigo, pues la hemos liado. Compasión. Entonces tú al final lo que necesitas es que la persona pueda tener compasión. Para eso tiene que conocer el problema y luego tener herramientas para ayudar, no para ponerse a llorar con él, ¿sabes? Entonces toda esa parte yo creo que acaba ahí, en esa palabra que suena como a un significado, yo creo que culturalmente le hemos dado un significado que no es, que es esto. Entonces te ayuda. Ya, me encanta que saques ese punto porque yo hace 15 años cuando empezaba con todo esto me vino una fórmula que era autenticidad por empatía igual a bien común, que no entendía, ya te lo digo, fue una onda, pero como soy muy friki, pues dije, vamos a ver qué es esto. El grado máximo de empatía es la compasión. Claro. La compasión es esto que acabas de definir también. Hacerle ver a los líderes que no puedes ser compasivo el primer día. No, claro. El primer día empieza por saber escuchar. Y entonces te vendrán muchos pensamientos a la cabeza de, pero es gilipollas, es tonta, es tonto, tal. El camino tienes que está hacerlo. Guay. Que esos pensamientos forman parte del viaje. ¿Sí? Claro. Que sepas que al final hay una cosa que se llama compasión, que es sentir que es como tú. Y decir, joder, está sufriendo esto y en este momento sí soy capaz de sentir lo que siente. Y además que cuando lee la respuesta, que muchas veces no es hablar, simplemente es estar, se siente comprendida. Sí. Esto es un grado... Y que no te... O sea, porque el tema de la empatía es que llega un momento en el que te implicas demasiado y dejas de ayudar. Total. Bueno, yo es que esto lo estudié... Por eso viene la autenticidad.
Ya, bueno, Y el grado alto es autorrealización. Sí, sí. Entonces, ¿para qué eres empático? ¿No? Para compasión, para capacidad de conectar con el otro, pero también autorrealizar. Hombre, la autocompasión es lo primero, es el paso 1. Es que, bueno, es que yo he trabajado en hermanas hospitalarias, en el Hospital Beata Mariana, y es cuando empecé a hablar de compasión. A mí me han dado formaciones, pero yo qué sé cuánto estuve, 2 meses trabajando la compasión con ellas. O sea, es que aprendí que no te imaginas, con una persona además que es un médico de paliativos, experto en compasión. Entonces, ahí sí que lo entendí bien. Es que me hice un máster sin querer, ¿sabes, no? O sea, me ayudó un montón a entenderlo. ¿Qué entendiste de la compasión? Cuéntaselo a la audiencia. Bueno, porque yo creo que lo he resumido muy... Sí, pero indaga. O sea, ese resumen, cuéntalo, ahora que has dicho Lo primero que tienes que hacer es trabajar la autocompasión. Primero tú mismo, en todos los sitios. Si tú no eres capaz de tener compasión hacia ti mismo y de cuidarte a ti mismo y de conocerte y de perdonarte, no vas a perdonar nunca a nadie. Nunca vas a tener compasión con los demás. Esa es la primera, o sea, las 3 o 4 primeras sesiones iban de eso. De escúchate, aprende a quererte como eres. Y a partir de ahí podrás tener compasión con otras personas. Pero el autoconocimiento es muy importante y el autoperdón es clave. Y luego a partir de ahí ya puedes llegar a evolucionar. O sea, lo primero es esa parte tú mismo. Claro, totalmente de acuerdo, pero no... es que es de verdad que esto que estás contando creo que parece que es lo obvio, pero no lo es. No, que a mí me costó, que ya te digo que estuve con... Por eso creo que se fue una suerte, ¿no? Yo una suerte, un lujo. Claro, porque primero es aprenderme a perdonar a mí mismo, aprender a aceptar, que al final después de perdonar es la aceptación radical de quién soy y buscando siempre esa humanidad y ese desarrollo de la humanidad. Vale. Y entonces desde ahí, la compasión al otro, ¿cómo la trabajabais? ¿Cómo trabajamos la compasión al otro? Pues mira, empezamos primero, es una formación, entonces empezamos primero con gente de cerca, con alguien que tú decidiste hacer foco a nivel de tu entorno personal, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos trabajando eso y acabamos ya trabajando lo que es la compasión más hacia, en general. Pero vas haciéndolo como primero tú, luego hacia alguien de tu entorno y después ya... Empiezas tú, después alguien cercano de tu entorno, de tu equipo, de tu lo que sea. O personal, ¿eh? Personal, sí lo sé, pero digo, porque como estábamos dentro de recursos humanos, quiero darle también... empieza trabajánate contigo, hasta esa aceptación de lo que eres y comprometido con esa evolución, por supuesto, esa autorrealización que hablaba, ¿no? Pero empieza trabajando contigo. Sí. Después alguien de tu equipo, por ejemplo, muy bueno. Que digas, yo voy con Lorena, voy a decir, venga, voy a perdonar a Lorena porque al llegar me siento mal esto que me... Sí, o tengo, con esa persona tengo un conflicto encallado, que podemos tener todos. Pero lo primero que empiezo a trabajar es pues voy a elegir esa. Ella. Sí, eso es. Empieza desde el perdón, que me lleva a la aceptación de cómo ella es. Eso es. ¿Vale? Y ya cuando lo empiezo a trabajar desde ahí, lo puedo llevar a la organización como es. Claro. Y eso me lo llevo, claro, a la compasión por la humanidad, que es el grado... Ya, total. Eso ¿no? ya es muy top. Esto debe ser, no sé, debe ser la leche esto. Pero sí, pero claro, trabajo esa parte y al mismo tiempo trabajo la parte de autorrealizarme a mí, claro, a realizar al otro, realizar a la humanidad. Bueno, pues, y este equilibrio es lo que hace... Eso es lo que tienes que conseguir, transmitirle a los líderes, para que lo aterricen. Les das herramientas para que conozcan al otro, primero a ese nivel, y luego vas trabajando para conseguir esa humanización. Y a través de la compasión es un camino. Claro, y el otro, por eso digo, insisto, porque en esta fórmula friki al final era la compasión era una y la otra era la autorrealización. Y la realización del otro y la realización de la organización. Claro. Entonces y en esta combinación encontré una matriz, ¿vale? Que me facilitaba que hubiese una tensión, pero siempre orientada. Entonces era, oye, vale, autocompasión, compasión a todos los de la organización, del mercado, del mundo mundial. Vale, venga, ya llego. Pero después también autorrealización. Realización, y entonces hay una tensión siempre entre la compasión y la autorrealización. Hombre, claro. Y esa tensión siempre me ha parecido muy sana para crear. Claro, que no sea solo el... Y eso para mí es un líder. Pues sí. Pues eso es lo que tienes que acabar transmitiendo a los equipos para conseguir llegar a cerrar todo el círculo. Porque la clave está en ellos.
y creas esa cultura de autorresponsabilidad, autoliderazgo, Claro. que entonces los líderes simplemente son una jerarquía de desarrollo, no de dominio. Eso es. No, claro, dominio nunca. Es que su trabajo es desarrollar a sus equipos. Esa sería un poco la idea. ¿Sabes? Con todo el círculo cerrado, en la parte de líderes trabajar desde ahí. A mí me ha parecido una fortuna este encuentro. Te lo digo, Lorena, Sí. de verdad, sí, Me alegro, oye. porque es una suerte encontrar gente apasionada. Ujú, Pasión por lo que hace, pero también conocimiento, pero también rigor. ujú. Entonces me ha parecido una auténtica fortuna. Pues me alegro. Si he podido ayudar a alguien Seguro. y alguno de los tips sirve para llegar a un comité de dirección, ¿no? Y por lo menos ya tener ahí las tres líneas que tienes que seguir. Seguro. Pues qué bien, me alegro mucho. ¿Y tú qué harías? ¿Qué te llevas de esta entrevista, este encuentro? Pues me llevó vamos, me habéis hecho feliz pudiendo hablar de lo que me apasiona, ¿sabes? Y pudiendo trasladarlo y transmitirlo y pues eso, si en algún momento esto puede aportar a algún compañero o compañera, maravilloso, ¿sabes? Es un poco la idea. Total. Era un poco a lo que yo venía. Digo, voy a contar mi experiencia y aportar. Fíjate, por cerrar, Ujú. este cierre que has hecho me conecta con algo que venías desde la generosidad, desde lo que puedo dar. Claro. Y la generosidad, según Richard Barrett, Ujú. es el valor del cambio. Ah, pues mira, nos ha salido redondo, ¿eh? Si lo hacemos adrede no nos sale, ¿eh? Gracias, Es Lorena. verdad. Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Nada. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. En Be4Get llevamos más de 150 conversaciones con líderes que están transformando sus sectores. Todo lo que hemos aprendido con ellos sobre liderazgo, inteligencia comercial y cómo crecer en entornos inciertos, lo hemos destilado en Las Grandes Respuestas. Un libro interactivo basado en nuestro modelo para organizaciones que buscan un impacto que perdure en el tiempo, con las ideas, herramientas y ejercicios prácticos para que pases de escuchar a actuar. Construido para líderes que quieren resultados extraordinarios, sostenidos en el tiempo. Accede ya en be4get.com/Las Grandes Respuestas.